buenas noches, qué gusto para mí poderlos saludar. Hoy martes 25 de julio del 2023. Estamos en ruta a las vacaciones de Semana Santa. Hoy tengo un personaje que no necesita presentación, usted lo conoce, tiene una trayectoria que ha estado en los medios de comunicación porque es de una generación de televangelistas. Me refiero al heredero, pues, de todo un legado en materia del servicio a Cristo, a Dios. Conmigo está el doctor Edgar López Beltrán, hijo. Él es el pastor general del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Central, con quien voy a tener el privilegio de conversar esta noche y regresar una mirada a nuestro país, pero viendo el futuro, hacia dónde va este país y cómo nos encaminamos a escasos 5 meses de la próxima cita electoral. Muy buenas noches, pastor. Qué gusto para mí saludarlo y reencontrarme con usted. Y es que se nos va Julio. Se nos va Julio. Bueno, yo tenía que decirle eso. Buenas noches a todos. Conéctate. Gracias a los televidentes, a los que van a ver esto en diferido o en las redes sociales. Qué privilegio estar reunidos. Gracias siempre. Y se lo digo en público y en privado. Sí, señor. Por sus consejos, por los malos chistes que envían muchas veces y los memes. Pastor, yo nunca le he enviado malos chistes. Y meme, no comparto. Pero estábamos molestando. Dígale, conéctate. Hablamos, decía, se nos va Julio, dijo él hace unos minutos. Sí, y después dijo, vamos para Semana Santa y como es el futuro. No dije Semana Santa, dije vacaciones de agosto. Buenas noches para todos. Espero que tengamos una linda conversación. Por supuesto, y pastor. Orando desde ya, José Luis y amables televidentes, por lo que va a llegar a suceder en nuestro país. Debo de iniciar diciendo que estamos todos en un mismo barco y por esto todos debemos desear el bien para nuestro país y no solo desearlo, sino hacerlo a título personal, porque la sumatoria de nuestras buenas acciones es lo que hará a nuestro país salir adelante, José Luis, no importando de la trinchera que lo quiera hacer, desde dar la libra correcta de camarones en el mercado en lugar de hielo, hasta declarar las cosas como se nos exige hoy en Hacienda, o respetar un semáforo, o no botar basura. Todo eso suma, todo eso suma. Usted ha dicho que lo que forma nos transforma. Totalmente, nosotros formamos para transformar y creo que es lo que el país necesita y por eso la educación siempre será la solución. Es lindo ver lo que ha sucedido en el tema de Starlink, el internet y las escuelas, pero no nos podemos descuidar del cornflake y de la leche, porque también los niños quieren comer. Entonces tenemos que llevar la cosa pareja y hagamos las cosas de buen corazón. José Luis, El Salvador se caracteriza por tener personas de buen corazón. Nuestros hermanos de la diáspora, los que viven acá adentro, se fajan siempre por su comunidad. Así que si va a ir al trabajo o va a ir en el bus el día de mañana, lleve un par de pancitos extra, porque más de alguno que ve en ese bus no ha desayunado, o no ha almorzado, o no ha cenado. Esa es la actitud del salvadoreño y creo que es la manera como nosotros, como iglesia evangélica, podemos sumar. Correcto. No desde la política. No es nuestro rol, no es nuestro llamado y no es nuestra meta. Ahora, pastor, su padre decía, haga planes, lleve panes. Sí. Pastor, usted pues regresa al Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Central en 1993, después de su periplo en los Estados Unidos. Desde 1993 al 2023 ha pasado mucha agua bajo el río. Sin embargo, nuestro país de pronto está viendo la luz y se están viendo transformaciones. Ya usted mencionaba transformaciones en educación, cuando un salvadoreño había ganado una Olimpiada de Matemáticas a nivel mundial. Y repite, el año pasado y lo vuelve a hacer ahora. Eso es algo que nos enorgullece. Si sucedió, no nos dábamos cuenta. Sí, bueno, nos damos cuenta. Sí. O los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Wow. Yo fui a la inauguración, pastor. Me impactó que al salir del estadio, Jorge Mágico González, la cuna, había una pancarta del Tabernáculo Bíblico Bautista. Es cierto. Ahí estaban los hermanos. Sí, y yo sí. Me pude haber imaginado cualquier otra cosa, como una publicidad, porque nos dieron unos brazaletes al ritmo de la música de Marshmello. Y de pronto veo el original. Ese mensaje que en verdad me hace regresar el pensamiento a lo que en verdad importa y vale, pastor. Bueno, hablando de estos juegos maravillosos contra viento y marea, a mí me dio mucho gusto. Yo no pude estar en la inauguración, pues a mí no me invitaron, pero sí estuvimos en la construcción y a eso sí nos invitaron. Y nos invitaron a apoyar a los privados de libertad que se fajaron construyendo, barriendo, haciendo en fase de confianza. Pudimos colaborar en una micro manera.
llevándoles alimentos y refrigerios y agua y palabras de animosidad. Claro. Y ese día dijimos, miren, como el asunto no es religioso, por lo menos vamos a la calle. Y nuestro mensaje sigue siendo el mismo, porque nosotros no apoyamos a un gobierno, apoyamos a las personas del Salvador. Nosotros no edificamos templos, edificamos personas. Entonces, esta es nuestra labor y ha sido el legado que hemos recibido, José Luis. Estamos haciendo lo mismo que hacía nuestro fundador, solo que a la altura y al nivel del siglo en el que estamos viviendo. 30 años, José Luis. ¿Cuántos presidentes son? Son un montón, ¿verdad? Y ahora, pues, como usted mencionaba antes de esta pausa, decía, hey, estamos viendo la luz, y sí, en muchas áreas. Y oramos que donde no se ve, llegue. Que llegue la luz del Evangelio, que llegue la luz de Cristo, que llegue el deseo de seguir adelante. Necesitamos metas claras. Creo que El Salvador tiene una meta clara. Hemos pasado por etapas de violencia y hoy tenemos un poco menos, mucho menos violencia de este tipo, pandillería en las calles, lo cual es digno de admirar. Que dicen todos, no, esto es lo fuerte del gobierno. Bueno, entonces juntos trabajemos por las otras áreas. Si es, qué sé yo, si es inversión, si son finanzas, si tiene que ver con el campo, con el agro, con la educación. Bueno, vamos juntos a darle para terminar con esa o problemática o letargo que hubo por lo que sucedía antes en nuestro país. La Biblia es clara y ahí uno no se puede perder. Es donde está el camino que uno tiene que seguir. Totalmente. Su padre, el fundador del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Central, hizo edificios. Hoy por hoy el Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel tiene más de 500 iglesias, tanto en nuestro país, en la región, en México, en la Unión Americana, en Europa, y creo que mantiene misiones en África. Pero de pronto usted sale de los edificios y crea una actividad en movimiento de varios ministerios que los vemos constantemente en acompañamiento a las personas más débiles, en los privados de libertad, los que trabajan en la fase de confianza, los que están recluidos y también se han acercado a los hospitales y han comenzado a regresar la mirada para las personas que en verdad necesitan una ayuda. ¿Y cómo lo hacen? A través de la palabra. ¿Por qué usted está siendo una persona disruptiva en el Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, siendo una iglesia tan grande y teniendo tanta influencia para la familia, padre? Mire, no, gloria a Dios por el privilegio que nos dan de entrar a estos lugares, José Luis. Pero yo no conozco a título personal, a mis 54 años y 30 años de servicio en el Tabernáculo Central, como usted lo decía, del 93 al 2023. Sí, señor. No conozco otro evangelio sino el que presenta la Biblia. Y todas las reglas y todas las limitantes y todos los proyectos que la religión impuso sobre nosotros se resumen en dos cosas, José Luis. Como usted decía, que uno no se pierde en la Biblia: en amar a Dios y amar al prójimo. Amo a Dios en mi manera de vivir y amo al prójimo en mi manera de servir. Entonces, no puede ser que diga que ama a Dios y no sirve. No puede decir que diga que sirve pero no ama a Dios. Sí. Entonces, hay un adagio por ahí que dice: el que no sirve, no sirve. Y nosotros estamos queriendo tomar eso y llevarlo y replicarlo. Eso es lo que ha caracterizado. Creo que el jefe fue el encargado, mi pastor, mi papá, nuestro fundador. No es una fe, no, es una iglesia de la fe cristiana evangélica. Vean, no creo que es una secta. Pero él fue el que puso los fundamentos, o sea, nos dejó equipados, nos dejó un edificio, nos dejó un templo. Y vino la pandemia y nos dijo: todo lo que tienen no lo necesitan. ¡Wow! Lo voy a explicar. La gente se esmera y se desvive por construir edificios y grandes catedrales y grandes inversiones de millones de pesos, pero la comunidad que está al lado de la catedral no tiene agua potable. La que está al lado del templo evangélico no tiene ni siquiera piso de cemento, no tienen una clínica comunitaria, no tienen techo, no tienen alimento, no tienen educación. Entonces la pregunta es: ¿qué somos? Pues lo que yo entiendo y entendí en el seminario y en la universidad y por las experiencias en la vida y los consejos de los amigos, es que el evangelio de Cristo, dos cosas: amar a Dios en la manera que vivo y amar al prójimo en la manera que sirvo. Es bien difícil ser perfecto en ambas, ¿no? Es terriblemente difícil. Pero yo admiro a la persona que peca y se levanta, pues. No al que peca y dice: se llevaron la pita, que lleven la chancha, llevaron la chancha, que lleven la pita. No. Tropezamos hoy, levantémonos y sigamos. Entonces, eso es lo que estamos haciendo hoy.
agradecidos estamos, porque en este periodo gubernamental nos toman en cuenta en esas áreas. Nosotros no estamos involucrados en cosas grandes en el sentido de toma de decisiones, pero sí nos honran cuando en el templo llegan personas que son funcionarios públicos. Entonces dice, hey, qué bendición. O aspirantes a diputados. Ah, no, ahorita se va a llenar. Sí, pero nosotros no estamos en ese rollo de prestar la plataforma como se hizo, y lo he reconocido acá y en otros lugares, como se hizo en la anterioridad o en la antigüedad. Eran otros tiempos, José Luis. Yo tengo un papá, o tuve un papá, que él abiertamente decía al partido político al cual él pertenecía. Y como hijo, tuve el privilegio de conocer, estrechar la mano y compartir con muchos presidentes de estos periodos anteriores. Lo cual yo creo que no es algo de que avergonzarse, todo lo contrario, qué privilegio que la vida nos dio. Pero sí creo que la iglesia no es plataforma para esto. Para ello, lo mencionaba el otro día, hemos tenido que erradicar la publicidad y estas participaciones políticas dentro de la organización o de la iglesia, aún el mismo día de las elecciones, porque todos llegaban con su camiseta y le digo, hey, no, hombre, no traigan esto, hombre, no sean así, no vayan para allá. Ahora, ¿no es pecado tener preferencia política? No, en absoluto. ¿No es pecado reconocer lo bueno? No, en absoluto. Es una ignorancia el no hacerlo. Y pues que gane el mejor, ¿verdad? Que gane el mejor. Qué bueno que hay oposición, qué bueno que hay nuevos candidatos. Ahí están pegándole a medio mundo que si son o no son de la sociedad civil, o sea, que si tienen o no tienen pasado político. ¡Wow! Yo los perfiles personales que puedo leer hoy por hoy de los que osan postularse para ocupar ese puesto, ¡wow! ¡Qué bien! Yo cuando me dijeron, don fulano de tal graduado de West Point, usted y yo sabemos qué significa eso. Sí, señor. Usted y yo sabemos qué significa que sea un abogado de la República. Usted y yo sabe qué significa ser un hombre con trayectoria. ¡Qué bueno! Y cuando presentaron a otro señor que es un empresario muy exitoso por todo lo que he visto en las redes sociales y en los noticieros, que se fue muy modestamente, hoy tiene un super imperio. ¡Wow! O sea, a mí me encantaría aprender. No le veo el odio, no creo que no hay que descalificar o despotricar, porque sí. Yo le diría, como se lo digo a todos los que me critican, hágame un favor, José Luis, yo sé que tal vez usted tiene razón, pero como usted es bien sabio, ayúdeme, hombre. Dígame por dónde camino, pues, pero no me diga bruto y me deja vendado en los ojos y me deja amarrado en la silla. No, como usted dice que soy bruto, dígame por dónde, porque pues yo no le veo el éxito que dice tener, pero dígame cómo es la cosa. Entonces sí, qué bonito ver que se han levantado los partidos políticos y quieren participar y sus internas, qué bueno. Eso es la democracia, pastor. Bueno, José Luis, yo tengo una pregunta. A ver. Cuando hay una planilla única, ¿todavía es democracia? O sea, ¿cómo funciona? Pues porque, o sea, ¿contra quién compitieron? Pues ya sabía quiénes iban, o sea, ese es el punto. Hablo en todos los planos. Pero qué bueno. Sí, yo no me estoy quejando porque lo mío no es eso. Lo mío es la calle. A mí me ha tocado comer con caballeros que hoy lo ponen en la cárcel. ¿Me entiende? Entonces usted tiene que saber digerir los tiempos y no criticarles. Llegar con una palabra de esperanza y decirle, hey, don señor, de modo, ¿verdad? Fue un error, eso no debió haberse hecho. Imagino yo que en el caso suyo como pastor, pues no le toca juzgar, más que todo acompañar. Hombre, es difícil quedarse callado, José Luis, porque muchas veces usted ha sido vituperado por las personas que visita. Pero, pastor, la Biblia lo dice. Eso es. 70 veces. Sí, señor. A ver, y en esa ley. A regresar. José Luis Solórzano no lee la Biblia. Pongámonos serios, pastor. Pastor, usted ya comenzó a hablar de política y gloria a Dios por eso. Si de pronto me trajo, deje de cosas. A mí siempre José Luis me la vende suave. No. Yo lo que quisiera es hablar y que usted observe la realidad. Y porque estamos ahora en los candidatos o en las primarias internas, de pronto hay encuestas, hay predicciones y hay pronósticos. Y el nicaragüense Mauricio Funes Cartagena ha tenido bien hacer una predicción sobre Manuel Flores, el chino Flores, o sea, del FMLN. Le dice que no tiene posibilidades en estas elecciones. Las preferencias. Los políticos lo que quieren es servir y se están ofreciendo, pastor, se están presentando. Y vemos al señor Manuel Flores que dijo que tenía un padrón, su partido en sus internas, de 15,000 personas. Y un 80% votó por él.
y que él va a tener en esta elección de febrero una especie de una goleada. Él va a ganar por goleada, porque entiende a los salvadoreños, porque conoce a los salvadoreños, pero de lo poco que ha hablado, no dice cómo va a ser la materia de seguridad, ni tampoco dice si van a haber acuerdos con las pandillas, como en el pasado hubo, que él no sabe nada de eso. Pero de pronto, ese es el perfil y esa es la calidad de los aspirantes a una candidatura presidencial, pastor. Bueno, por lo que he escuchado de boca del candidato del FMLN, Manuel Flores. Manuel Flores, con quien tuve el privilegio de platicar en una entrevista en el canal antes de que se postulara, porque él siempre dijo, puede ser presidente, siempre lo ha dicho. Sí, señor. Cuando lo conocí, nos estrechamos la mano, una persona muy amable, muy capaz en las áreas donde se ha desempeñado, conoce mucho el tema, tiene bagaje político. Es profesor tiene experiencia. No, el hombre tiene lo suyo. Zoología, creo, no sé, su especialidad. Tiene lo suyo. Pues qué bueno, la verdad que tiene una meta personal y él está dándolo con todo y qué bueno. Yo creo que el pueblo tiene derecho a decidir. Lo que no tenemos derecho es a despotricar o descalificar a ninguno de ellos. Sí. Yo estoy seguro que la tienen cuesta arriba, pues, perdónenme, yo soy claro. Bueno, la manera como nuestro actual presidente está posicionado a nivel mundial, es bien difícil que alguien le pueda hacer eco a ese nivel hoy por hoy. Yo mañana no sé, José Luis, no puedo adivinar el futuro, pero le hago una pregunta. Usted que es un hombre pensante, que es analista, está viendo toda la vida cómo van las tendencias, ¿qué posibilidades le ve? ¿A quién? Al señor Flores. Pastor, pero tienen derecho a ir. No, está bien. Gloria a Dios por eso. No sé, la verdad, o si lo sé, quizás no soy yo la persona indicada para emitir una opinión. Lo que yo sé, que él está entusiasmado. No, él está entusiasmado y tiene una lectura del país. ¿Qué me gustó? Tiene una lectura del país. Ese hombre le dijo al presidente, si usted necesita, estoy parafraseando, si usted necesita ayuda en esta área de la relación con China y con esto, yo aquí estoy para hacer eso. Para mí vale oro, José Luis. Claro. ¿Y por qué no? Hazle una pregunta. Si el señor Joel Sánchez, o en este caso que hablamos, el señor Manuel Flores, o el señor Luis Parada, tienen algo que aportar para que el barco donde todos navegamos esté mejor y lo calla, le he contado por pecado, hombre. No, hay que decir, mire, no es por aquí, no es por allá. Que el presidente quiera o no escuchar su consejo ya es muy decisión del presidente. Pero yo lo haría, así como se escriben cartas en los periódicos. Yo le diría, podríamos hacer mejor las cosas así. Pero despotricar contra todo lo que se hace, simplemente porque sí, eso es un grave error. Nuestros hijos, yo por lo menos no quisiera dejar un legado así. Yo le digo al cipote, vaya, te confronté. Y quiero hacer una ilustración curiosa, bíblica, 100%. La historia famosa de David y Betsabé. David comete un error grave, era de índole moral, es confrontado, lo llega a visitar un profeta. Hubo profetas porque no teníamos la palabra escrita. Y el Señor le da un mensaje claro, le dice, David, este es tu error, lo reconoce, híjole, sos vos, lloró, pero le dio salidas, hombre. Le dio salidas. Le dijo, David, ¿quieres caer en manos del Dios viviente, este Dios de la Biblia, que es grande misericordia, pero también es fuego consumidor? ¿O querés caer en manos de tus opositores? No, le dijo, yo en manos del Dios viviente porque es grande misericordia. Entonces, considero que al lado de la crítica debe de haber una propuesta. Yo tengo esa manera de leer, yo sé que quizás es necia para muchos, pero si el artículo que voy a leer no hace nada más que despotricar, yo cierro el periódico. ¿Para qué lo voy a leer si me está envenenando? Si me dicen, esto es lo que falta y esto es lo que yo propongo, entonces leámoslo. Pero de no ser así, ¿qué está haciendo? Es una de lamentos. Entonces, qué bueno que el señor Flores esté ahí. Reitero, con lo que yo platiqué con él, con lo que he podido leer de él, se ve que el tipo es capaz, es un tipo que está preparado. No sé si es para este tiempo. No sé si era, no lo sé. Lo que sí sé es que está difícil que puedan lograr sus metas de la manera como lo están haciendo hoy. Pastor, yo no puedo hablar con usted sin traer al presente el legado de su papá. ¿Cómo usted ha capitalizado todo lo que su papá le enseñó en el amor a Cristo ahora con su familia? ¿Cómo usted ha logrado desarrollar estos 6 años en ausencia de su padre y mantener esta gran iglesia?
Bueno, creo que una de las primeras cosas que se nos inculcaron, José Luis y amables televidentes, fue el amor a la Biblia. Y hablo del amor a la Biblia no como libro histórico, no como libro teológico, no como un libro de la ley, sino como el mapa de la vida. Eso en nuestra vida ha sido de bendición desde el día uno, porque aprendimos a leer en una Biblia que se compró en Monterrey, México, cuando venía mi papá del seminario para El Salvador. Nosotros éramos unas criaturas pequeñas. Ese amor... ¿En una combi, va? Era una combi, una Volkswagen, creo que era del año 72 o 74. Sí. Y esto bendito amor a la lectura o al conocimiento de la Biblia nos ha ayudado a nosotros a mantenernos derechos, aún en caminos bien complicados. Son 5 hermanos. Somos 5 hermanos. Usted es el del medio. medio. A ver, porque tengo a Pati y a Gina, que son mayores, luego sigue su servidor, luego viene Ari y que luego es abogado. viene Pamela. Sí, está en eso desde como 8 años. Y su hermana menor Pamela. ya está en iglesia, está trabajando. Está con nosotros en el seminario teológico. Okay. Entonces, el hecho de haber abrazado este libro como mapa de la vida nos ha ayudado a caminar con y acompañados de sabiduría. ¿En qué áreas? Ante la tentación, ante los retos de la vida, ante cada una de las situaciones que nos podemos atravesar. Así que para nosotros capitalizar todo lo que nuestro Padre nos enseñó, lo puedo resumir que las 773.746 palabras de la versión Reina Valera del 60 nos siguen guiando hasta el día de hoy y nos recuerdan el amor que Dios tiene por nosotros y el amor que nosotros debemos tener para con Dios. ¿En qué ayuda esto a decir la gente? Porque hay gente agnóstica. Vi al periodista Jorge Ramos siendo entrevistado por otro grande, por Jaime Bailey, sí. que hoy sale se quedó sin programa ya. Sí, hombre, pero ya está firmado. Sí, ya firmado. Son nuevos propietarios lo de Mega en Miami. Pero Mega estaban con que lo dejaban o no. Pues sí. Y él salió. Ayer vi que ya se ha despedido él. Pero ya es youtuber. Exacto, ya totalmente ya de acuerdo. Que vaya a tener lo mismo porque él habló en nombre de su jardinero, de su peluquero, de la bruja que lo atendía, de todo el mundo. Él está promocionando sus libros, pastor. Ese es el tipo de cosas que el que lee la Biblia no hace, ¿me entiendes lo que le digo? Ajá. Pero esos dos grandes titanes estaban platicando y Jorge dijo, bueno, yo no es que no crea en Dios, dijo, yo lo que soy es agnóstico, yo no tengo la fe que tú tienes. Pero dice la Biblia que solo el necio dice en su corazón que no hay Dios. Entonces yo por eso bendigo la memoria de nuestro pastor y de mi papá, porque nos enseñó el temor a Dios. Sí. El temor a Dios no existe sin el amor al prójimo, déjelo claro, no me separen las cosas. Hay gente que anda persinando en nombre de ver de quién, porque odian hasta a su suegra, a su mamá, a sus tíos, No, un momentito, eso no se puede separar, el amor de Dios es uno. Y el amor de Dios va de la mano con el amor al prójimo. Los 613 preceptos de la Biblia que salieron de los 10 mandamientos, el Señor fue tan lindo que dijo, vaya, ¿saben qué? Como un bruto, 2 le puede dejar. Solo 2. Correcto. Y aún así cumplimos uno u otro. No queremos cumplir los 2. Entonces, eso para mí es una bendición, el poder tener a la mano ese libro. Usted lo tiene a la mano. Abra la Biblia. Bájela gratuita en su móvil, por favor. Lea la Biblia. Es el mapa de la vida, el manual del fabricante. Y solamente abrir la Biblia y ahí Dios habla. Bien, hay 2 cosas importantes, José Luis. Usted es un hombre pensante. Muchas personas leemos la Biblia para tener pretexto, ¿ok? Sí. Y le hemos dado una interpretación errática. La Biblia tiene tiempos y tiene destinatarios específicos y especiales en cada uno de sus textos. Entonces se nos enseñaba en hermenéutica, en la universidad y en el seminario, que no hay que agarrar la Biblia como sacarla de contexto, que es lo típico de todos los que cortan los clips y sacan de contexto para tener pretexto. Entonces la Biblia se lee no para analizarla, sino para obedecerla. Entonces, desde el Génesis al Apocalipsis es una historia preciosa. 1, de un Dios soberano y eterno. 2, nos dice a lo largo de toda la Biblia que el mal jamás va a triunfar sobre el bien. Nos dice a través de toda la Biblia el amor que Dios tiene para con nosotros. Nos dice a través de toda la Biblia que Dios dejó un camino preestablecido. Nos dice a través de toda la Biblia que hay un acompañamiento de parte de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo y de su Espíritu Santo. Nos dice a través de toda la Biblia, ustedes nunca han estado huérfanos. Nos dice a través de toda la Biblia, yo te voy a empoderar, tranquilo. Nunca dice, te voy a enriquecer.
Nunca dice, estás por encima de la autoridad. Nunca dice, ando humillando gente en mi nombre. Nunca dice, hagan un montón de templos. Ahí no está. Yo no sé dónde lo han sacado los religiosos, pero lo que se hace hoy dista mucho de lo que la Biblia dice. En lo personal, José Luis, cientos de errores cometidos, y todavía cuando abro la Biblia me sigue pegando en la boca. Por ejemplo, el libro de Proverbios, escrito por el hombre más sabio, pues Salomón entre ellos, hay proverbios y se cita, aún en los Salmos se cita al mismo Moisés, siempre nos dice para qué, y el proverbio número 1 me encanta. Mire lo que dice: Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Vaya, aquí te digo tres cosas: hijo del hombre más sabio, ¿sí? Hijo de David, del linaje donde venía nuestro Señor Cristo, rey de Israel. Tres cargos públicos en aquel entonces que eran bien pesados, como dice, mira, préstame atención que voy a hablar. Y luego nos dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir consejo y prudencia, justicia, juicio y equidad. Póngale coco a esto: para dar sagacidad a los simples, a los jóvenes inteligencia y cordura. Ojo, usted que es sabio, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejos. O sea, aquí toparon todo, José Luis. No se va nada, pastor. Es un legado, es algo lindo. Por eso estamos regalando más de 37,000 copias de la Biblia entre policías, en el ejército, en los centros penales, y tengo suficientes Nuevos Testamentos en nueva versión internacional para regalarle uno a cada uno de los privados de libertad en el SECOT, cosa que todavía no ha entrado, cosa que no me han autorizado, pero lo tengo en la mente. El día que me lo permitan se los regalamos toditos. Pastor, a mí me sorprendió que en Semana Santa en el Tunco llegaron ustedes. Sí. Estaban presentes. No sé ¿En qué condición andaba? Es la pregunta. No, yo andaba en condición tomando el sol, pastor. No, pero ¿cuál es el punto, pastor? Cuando uno ve la Biblia, ahí encuentra todas las respuestas que uno necesita. Sí. Lucas: Jehová dio, Jehová quitó, por los siglos de los siglos. Amén. Pastor, ¿en qué momento de su vida la Biblia cambió su vida? 23 años, porque yo viví acompañado de una Biblia toda la vida. Y ojo, tengo 54 y sigue cambiando. Como le digo, usted abre el proverbio diario y este señor no puede ser quien te contó lo que yo tenía. ¿Qué pasó con esto? ¿Dónde fue que es interesantísimo, de verdad? Hey, no es un libro mágico, hombre. No, es la palabra del Señor, y la palabra del Señor dice ella misma que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta llegar a las coyunturas. Ahí está diciendo, mira, esa verruga te la quita la palabra. Ese odito que andas con la clase alta, te lo quita la palabra. Esa es tan bella, pero la pregunta fue ¿cuándo? Aprendí a leer en una Biblia, nos quedamos en una iglesia donde se leía la Biblia, nos quedamos en una casa donde se leía la Biblia antes de comer. 3 capítulos, todos los días. Si los capítulos tenían 60 versículos, o como el Salmo 119, que es el más largo de la Biblia, eso no importaba. Vale. Pero una cosa es leerla y otra cosa es obedecerla. Amén. Yo leí la Biblia toda la vida, pero Dios me activó el cerebro. Lo digo tal cual, porque mucha gente dice, ay, yo leo, qué bueno por usted. Yo debo de confesar que Dios de mí ha tenido misericordia. Pastor, hay personas que a usted le están reconociendo ahora en esta última década, no saben cómo usted ha tenido esa transformación, cómo usted tuvo un éxodo, cómo estuvo en Egipto y después ha regresado, y cómo su papá oró y esperó en los tiempos de Dios para que usted sirviera a la iglesia. El punto es el siguiente: hay personas que pueden estar en San Miguel, en la Unión, esta noche y pensarán que su vida siempre ha sido fácil, pastor. No. Usted ha tenido todo a la mano. Además, muchas personas desconocen que usted llegó a acumular más de 98 pares de botas de vaquero, pastor. O sea, que alguien le explique a uno cómo puede comprar 98 pares de botas de vaquero. Y su familia, Era una locura. Mire, José Luis, para testimonio de los jóvenes que están en casa. Los de Oriente, pastor. Los de Oriente. Que tienen un calor sabroso. Yo he preguntado, qué terrible, brother. 42, percepción térmica, pastor. Wow, hay que hidratarse, pero no es queja, ¿ok? Porque mucha gente me pregunta que si yo vivo resentido con mi papá. Yo trabajo con mi papá desde que tengo 14 o 13 años. Cierto. Y en aquel entonces, la ruta 29, que llegaba a Estilopango, no sé si todavía está activa. San Bartolo, sí. Pasaba frente a la colonia Miramonte por un banco que era el Banco Atlacatl. Y ese bus me dejaba cerca de la oficina donde estaba mi papá. Y yo le decía, papá, ¿a qué hora se ve a la oficina? Y eso es lo que me respondía. Usted que llora porque lo ponen a lavar los platos. Me decían, papá, yo me decía él a las 2.
Vos, ahí pasa la 29. Así nos criaron. Cuando sacaba malas notas, que era siempre, en el colegio era un pésimo estudiante porque era un vago, me cortó toda la ayuda. Entonces, para llegar al colegio, me decía, tenés que estar en el colegio, pero no te doy transporte. Y cuando digo no te doy transporte, es que no te doy plata. Y yo tengo que agradecer públicamente a los Januselli, tengo que agradecer públicamente a tantas personas, a Giorgi Safie, tengo que agradecer a tantas personas que me daban ride para llegar al colegio, brother. Me acuerdo que Giorgio pasaba en un Falcon viejo de un abuelo de él, blanco, a clases de inglés. Entonces, yo solo le pido, atrévase a conocernos. Tal vez no vamos a ser mejores amigos, pero permítame contarle la historia a usted, a ver qué le han contado. Venga a ver cómo somos y qué hacemos. Y ninguna parte, después del bachillerato, yo no tengo un recibo donde mi papá me haya pagado una carrera universitaria. Nos tocó a nosotros. O sea, han sido 30 años de bendiciones de Dios porque Dios cuide a sus hijos. Bueno, pastor, es que usted anduvo en varias universidades y hasta creo que ingresó a la universidad militar y de repente... ahí salía el seminario. Pues sí, de ahí salía el seminario. Pues sí, pero ya no había más carreras que estudiar, pastor. Sacó 2 maestrías. Sí. Ahí en la universidad toparon. Tuvo catedráticos firmantes de los acuerdos de paz. A mí me encantó, Roberto, Dios lo bendiga. Pero vaya al punto, miren. No estaría aquí sino por la amistad que tenemos con nuestro presentador, que ha sido un amigo de muchos años. Pero yo me siento en confianza de contar las cosas como son, a José Luis, a usted, a sus hijos, a sus nietos, y decirles que la Biblia no es un libro mágico, pero es un libro transformador. Yo conecté, volviendo a su pregunta, sí, señor, a los 23 años cuando un estudiante de la universidad me dijo, mire, Toby, ¿y usted por qué no estudia? O sea, así como quien dice, ¿qué haragán? Ya deje de ser pirurri. Y ahí conecté, José Luis. Y llegamos al seminario con muchos vicios. Llegamos al seminario con muchos relajos en la vida. Hemos hecho otros desde que salimos también. Pero esa palabra se volvió viva y eficaz. Y hasta el día de hoy no me canso de darle gracias a Dios. Hablamos fuera de cámara de nuestros hijos, de nuestras esposas, de cómo va la cosa. Hemos pasado desiertos, José Luis, todos. ¿Cuántos años lleva casado usted? 21. Póngale coco, le 21. Llevo como 8. 21. Hemos pasado etapas difíciles, pero ¿a qué voy? No nos rendimos, hombre, no nos rendimos. Y ese empuje, esa pólvora, esa gasolina, pues está en la palabra del Señor. Pero bien, volvamos al punto. ¿Qué ha hecho este libro maravilloso o qué hace en la vida del hombre? 1, lo hace sabio definitivamente. 2, podemos decir que la palabra del Señor nos hace doctos o conocedores, hombre. Si ahí nos va diciendo, le doy un ejemplo. La soberbia paga mal. No se pelee con soberbia, usted lo sabe, lo hemos vivido en nuestras etapas de jóvenes, José Luis. Ya pagamos el precio, no podemos volver a ese punto, hombre. Ya estuvo. Y yo me digo a mí mismo todos los días, no seas soberbio, no sabes con quién te estás metiendo. Qué triste es cuando vemos esas confrontaciones o cuando vimos eso suceder en nuestro país, de que de un camión uno le sacaba un corvo y el otro sacaba un cohete. Sí, pasó. Entonces mejor, mire, no es por ahí. Aparte de eso, la palabra del Señor nos hace aptos para la convivencia con todos. Le hago una pregunta. No sé cómo lo trata usted la prensa, no sé cómo lo tratan las redes sociales, no sé cómo lo tratan los haters, pero a mí la Biblia me ha dado un poco más de prudencia en cómo respondo o no respondo. A mí me han dedicado cartas, tweets, narcocorridos, todo lo que dedican en las redes sociales, pero para darle la torre, rumores, acusaciones, y tal vez cosas fueron verdad. Pero como usted lo decía, fuera de las cámaras o fuera de cámaras, que uno es dueño de su silencio y responsable de lo que dice. Es correcto, pastor. Entonces la Biblia nos ayuda a ser un poquito más prudentes. Otra cosa que la Biblia hace, la Biblia nos prepara, José Luis. La etapa que estamos viviendo, mis queridos televidentes, es una etapa difícil. Imagínense tener 54 años. Usted está en la etapa donde sus papás se están yendo y sus abuelos ya se fueron. Está en la etapa donde la hija suya o el hijo suyo, que usted ama y ha invertido plata en su educación y todo, le va a decir, vas a ser abuelo. Y usted dice, hijo, pero vas a primer año de derecho o de alguna cosa. O sea, la Biblia me prepara para los buenos y para los malos tiempos. Entonces es importante ponerle empeño y seriedad a lo que la relación con Dios a través de la Biblia me hace. Note
que no he hablado de iglesia, note que no he hablado de doctrina, no, estoy hablando de la Biblia per se. Aparte de eso, pues la Biblia en algún momento, por no decir siempre, nos fortalece. José Luis, tal vez la pregunta es muy aguda, pero tal vez en alguna etapa de su carrera usted ha dicho, yo no quiero vivir, papá, yo no quiero vivir, esto yo no lo quiero para mí. No, y no solo está usted ni yo, hay miles de personas ahí. Sí. Y nosotros dejamos una copia de la Biblia en un penal, en algún lugar ahí. Y la gente dice, hey, sea pandillero, sea político, sea expresidente, sea exdiputado, sea exalcalde, en el mismo lugar donde están, dice, mira, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pastor. Fíjese que no había estado comiendo, ni me había estado tomando los alimentos que aquí me dan, pero ni las medicinas. Ojo, que eso es un dato muy curioso, ahí se las dejo sobre la mesa. Hay gente que no se las quiere tomar y usted no lo puede obligar. Y a eso no puede llamar usted maltrato, perdóneme, si no la quieren tomar, ¿qué quiere que haga? Hace poco estaba platicando con una persona privada de libertad. El culto terminó y me dice, ¿me permite un minuto? Ay, dije, esto se va a poner mal, porque nosotros predicamos y nos vamos, no andamos haciendo visitas. Ese no es el rol que tenemos. Y era un expolítico. Y yo lo vi un poco mal. Descompensado. Y le digo, ¿qué pasó? No, que yo, que estoy, mira. Y le digo, hey, brother, con todo cariño, ese no es el camino. Ese no es el camino. Pensar en hacerte daño no es el camino. No querer tomarte los medicamentos no es el camino. Si tú crees que con eso van a hablar mal del otro, eso es como tomarse el bote de veneno esperando que muera el que tiene al lado. No, hombre, si tú crees en tu causa te necesita. Tu causa, si tu causa es la política, pues la política. Si tu causa es tu hogar, pero no seas bobo, no te golpees. Entonces la Biblia, aparte de eso, nos fortalece en el dolor, en medio del luto, de la incertidumbre. Yo no, antes criticaba, hoy respeto a los que van a procesos y van acompañados de una Biblia, de un rosario, ¿verdad? Porque nosotros los evangélicos somos bien rápidos para criticar cuando vemos a alguien con un rosario, ¿verdad? Y decimos, déjelo tranquilo, hombre. Si ese rosario es el que le recuerda que debe de orar y rezar, pues qué bueno. Y él, que no se pone el rosario y no ora ni reza. No, entonces la Biblia nos fortalece. Perfecto. Llega un momento en que usted observa a través de sus 58 ministerios que es de ayuda y de apoyo a las personas que lo necesitan a nivel nacional y no solamente para su iglesia, sino que se expande, que usted mira en verdad las necesidades de la población, pero también mira las bondades de estos programas de gobierno con la seguridad, con la salud, con la educación que hemos hablado en esta oportunidad, pero de pronto hay otras personas que tienen otra interpretación y ya están en campaña política. Yo le pregunto a usted, ¿usted ha visto transformación en los privados de libertad? No en los centros penales, no, en los privados de libertad. ¿Ha visto que las personas que asisten a su iglesia llegan más seguras, llegan más frecuentemente a la iglesia? Porque incluso ha incrementado una hora más de culto los domingos. El domingo a las 3. Está a la 1 y a las 3. Y entonces hay otras personas que, como usted dice, están criticando sin conocer, que lo atacan a usted. Yo le pregunto, ¿hay transformaciones en este país? ¿Hay segundas oportunidades? ¿Se pueden hacer las cosas diferentes en seguridad? ¿Se pueden hacer las cosas diferentes en educación? ¿Se pueden hacer las cosas diferentes en salud? Dios es un Dios de oportunidades, José Luis. Y la iglesia cristiana, llámese cristiana en general, debe de volar y trabajar sobre estos valores que no son negociables. Nos encanta ver cómo las vidas son transformadas y personas que no tienen futuro porque ya no tienen familia o porque fueron condenados por un delito, pueden reinsertarse a través de las iglesias. Voy a hablar por la que yo pastoreo. Y tenemos casos de renombre, de atrocidades hechas y se han recuperado. Hace unos días atrás se celebró la marcha del orgullo gay en todo el Paseo General Escalón, creo que fue, y llegó hasta El Salvador del Mundo porque fue un domingo. 3 años atrás habían visto un joven que conocíamos de la iglesia desfilando en ropa casi que mínima, ¿verdad?, con su comunidad. Pero algo pasó ahí que la comunidad le dio la espalda por algo que él hizo o él dijo. No estoy claro qué pasó. Y volvió a la iglesia. Y pregunto,
¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús cuando llega la ovejita maltratada, sucia o golpeada por un tipo de vida que escogió, porque no es la que el Señor le tenía? Estigmatizado. Y nosotros lo que hicimos fue, hijo, ¿qué pasó? Mi papá no me quiere en la casa, mi mamá no me quiere cerca, no tengo dónde vivir, no tengo qué hacer. Le digo, mira, nosotros tenemos un centro de rehabilitación, con mucho gusto, venite y dale. Esa criatura ha dado un giro de 180 grados en su vida, está aspirando a ser estudiante universitario, tiene trabajo por hacer en el lugar donde ahora vive, que es dentro del Ministerio de Rehabilitación, y el sábado realizamos una boda, y él estaba colaborando con los que acomodan a las personas, y los papás habían sido invitados a la boda, y en el cipote, cuando veo a los papás, se frisa, inmediatamente sube, y me dice, pastor, ¿me puedo ir? Y digo, ¿qué pasa? Es que mis papás están aquí. ¿A dónde están? Están en tal fila. Sí, correcto. Mira, le digo, deja que Dios obre. No, es que si mi papá me va a insultar, deja que Dios obre. El cipote terminó la ceremonia, fue la toma de fotos y al final los papás lo llamaron para felicitarlo y para por primera vez en muchos años tomarse una fotografía con su hijo. Eso es un caso. Voy a otro. Este muchacho salió de los CDIs, ahora llamados CAPIs, antes eran orfanatos, fue puesto en lo que se llamó tutelar de menores, hoy es centro de menores que está en Aguachapán. Nos dolió el alma ver a este muchacho, ya tiene 18 años, tenía que salir, su familia toda está fuera de las fronteras patrias, no tiene contacto alguno, no tiene quien por él, y el día que le dijeron, cumplís 18 años, vas para la calle, pregunto, si el régimen de excepción no estuviese activo hoy, ¿cuál era el futuro de esa criatura? En un gran porcentaje. Ya venía medio entrenado donde estaba. Iba para las pandillas. ¿Y sabe qué sucede? Nos llama a la iglesia, me dice, pastor, eso, claro, fulanito, era buenísimo para jugar fútbol, buenísimo. Le digo, ¿y cuáles son tus planes? Pastor, no tengo a nadie. Mira, hijo, venite. Llega a la iglesia, lo recibimos, eso 3 meses han pasado. Y todo el mundo tiene hijos de crianza, ojo con lo que le voy a decir, pero usted quiere que sus hijos de crianza sean sus esclavos. No los trata como sus hijos. Los pone a que le limpien el carro, porque son hijos de crianza. Vos no son mis hijos, estos son mis hijos comen en la mesa, los tuyos en el suelo. Venga a conocernos, hermano, venga a conocernos. Y le digo a la gente, este muchacho va a ser universitario, saquen la licencia de conducir, vamos a sacar sus antecedentes penales, no está tatuado, no tiene nada, está limpio. Y le digo, fulano, ¿qué querés estudiar? Licenciatura, me dijo, no sé qué, de físico. Pues vamos, vaya. Esa debe de ser la iglesia según la Biblia. Un lugar de oportunidades, ¿sí? Pero si usted no tiene un lugar de oportunidades y cada vez que llega le mentan hasta la mamá en los sermones, le piden pisto todavía para salir adelante y no lo atienden porque el hombre es Dios, que hay que pedir cita con 60, 90, 220 días antes. Yo no sé a qué están jugando. Nosotros creemos en las segundas oportunidades, creemos que podemos tener un mejor El Salvador, como lo voy a repetir y lo dije al inicio. Si cuidamos la basura, si cuidamos el vocabulario, si cuidamos nuestros comentarios, vamos a tener un mejor convivio dentro del barco en el cual navegamos, que es El Salvador. Pastor, desde la iglesia, ¿usted ha visto la idoneidad para la conducción de este país, que ha sido reflejada por 4 años en las encuestas, un apoyo sólido para el presidente de la República que de alguna manera conecta con la población y la población da un respaldo al presidente de la República? Eso se lee. No, lo que usted mira desde la iglesia, lo que usted vive, pastor. Bueno, a ver, tengo una comunidad dividida. Hay mucha gente que está en mi comunidad que tiene hijos detenidos por el régimen. Claro. Y a pesar de eso, están más seguros ellos mismos. Porque si esto no es así, los muchachos opositores a la banda de sus muchachos también podría hacerle daño a su familia, a sus hijas, a sus nietos y a sus abuelos. Esto es bien claro y no todos lo van a entender, pero sí, yo sé que sí. Hasta ellos están más seguros. Pero se nota que hay un amor, hay un apoyo, hay una vibra totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Me parece extraordinario ver la manera como los números se mantienen. Hablo del presidente, ¿verdad? Como sí, persona natural. Sí, señor. No puedo meter las manos al fuego por nadie, pero se nota, se ve. Por eso digo que si hay oposición,
La oposición debe de señalar y debe dar una salida. No solamente decir, esto está mal. Espero en Dios que El Salvador siga mejorando. Nosotros como iglesia pretendemos hacer lo mismo hasta que el Señor nos lo permita. Seguir con nuestro ministerio de vida social, seguir predicando segundas oportunidades, José Luis, seguir motivando a los jóvenes a que estudien. Le cuento un caso, sé que son escasos los minutos que tenemos. Recibí una criatura el día de hoy que me la llevaron con una queja, y el problema es que se está presentando a su escuela tarde, no está cumpliendo con las tareas, y es una persona de cuadro de honor, y un cambio radical. Y de repente le dije, haceme un favor, sus papás, la encargada de la clase y la directora del colegio, vengan para acá, sentémonos, a ver, te queremos graduar. Hijo, te faltan 3 meses, le dije. 3 meses te faltan, hombre, no te perdás, hombre. Y de repente nos damos cuenta que por cosas de la vida, la mamá y el hijo trabajan en un lugar de entretenimiento nocturno y el papá no sabía. Pregunto, ¿qué hubiera hecho los colegios cristianos de hoy que le exigen que sus papás estén casados y sean perfectos y no cometan pecado? Trabajo de hipócritas. ¿Qué hubieran hecho? Los expulsan. Claro. Nosotros no, papá. Nosotros vamos a sacar ese bachiller y se acordará el día que platicamos y la hora en que tuvimos este tema en este lugar. Gloria a Dios por eso, pastor. Gracias, pastor, por haber venido esta noche. A ustedes se les quiere. Por favor, conéctese con José Luis Solórzano, siga sus consejos. Martes y jueves. Martes y jueves. Amén. Un abrazo para todos. Gracias al equipo también. Muchas gracias, José Luis. Hasta una próxima oportunidad. Buenas noches. Gracias. Si te gustó este mensaje, suscríbete, dale like, activa la campana de notificaciones para saber de las nuevas predicaciones y compártelo con todos tus amigos.